mitad del examen, es el sistema endocrino. Antes de pasar a la presentación, quisiera que justamente veamos las funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema endocrino? Antes de que coloque la presentación. Es ¿Cuál? ¿Cuál? secreción de hormonas. No, sistema endocrino. La síntesis y ¿Qué más? Transporte, ¿Cuál? regulación. Ya, ¿qué más? ¿Qué función? Regulación está bien, metabolismo, crecimiento, desarrollo a través de lo que son las hormonas. A una hormona, ¿cómo se lo define? Porque esas cosas ya no lo vamos a ver en la presentación. Son conceptos que tienen que recordar de fisiología para que puedan entender las presentaciones. Menciónenme diferentes órganos endocrinos que conozcan. tiroideo, ¿Cuál? tiroideo, timo, Vamos. tiroides, Ya, tiroides. Glándula suprarrenal. Muy bien, páncreas, timo, ovario, timo. Aunque al timo, más que endocrino, ¿cuál es su...? Sí está dentro, no es que no está, pero ¿cuál es su función principal del timo? sistema inmuno. Pero sí está en endocrino, por si acaso lo van a encontrar. Pero de todas formas, no se olvide que el timo va a ir evolucionando, así que casi no se le toma en cuenta. En la infancia sí tiene en este caso sí va a tener lo que es la parte de una función muy importante. ¿Otro órgano? ¿Otro órgano? ¿Cuál más? Porque ahorita ya veo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son varios? ¿El hipotálamo? No, no es, ¿no? Es, Está interesante. ¿Es la hipófisis o el hipotálamo? ¿Cuál es? La hipófisis, La ¿no hipófisis. es? La Muy bien, hipófisis. la hipófisis. La hipófisis se divide en dos, adeno y Y neurohipófisis. neuros, atrás. Van a ver que la mitad del endocrino es simplemente con ese órgano por cómo se va a regular. Bien, ya está, ya pasó. Ahora sí, yo creo que ya podemos iniciar. Antes de poder iniciar, ¿cómo ustedes definen a una hormona? Proteína, Ya está formado, pero también hay otros que van a estar con otros componentes. Sí hay hormonas compuestas de proteínas, sí, se las hay. Pero, ¿cómo la conocen? En sus palabras, ¿cómo entienden a una hormona? ¿Sabían que si ustedes saben endocrino pueden dominar fármaco? ¿Sabían o no? No. Ahora ya saben. entonces voy a dominar. ¿Cómo actúa un fármaco? Sobre que va a actuar dentro de lo que es el sistema nervioso central y todas las funciones. No solo a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde actúa un medicamento? No. No, Para que sea el riñón, te he traumado con el riñón, creo. Para que sea el riñón, lo que va a hacer es filtrarlo y eliminarlo, o sea, lo elimina. Pero, ¿dónde actúa un fármaco? Por ejemplo, les duele la cabeza, ¿qué van a tomar? un paracetamol. ¿Para qué? Para bajar el dolor, para que disminuya el dolor de cabeza o para que pare el dolor de cabeza. Se cae, se desinflama su pie, o le dan una patada a su compañera, se le hincha el pie, ¿qué le van a dar? Un antiinflamatorio, en este caso un AINE. ¿Para qué? Para que vaya a desinflamar. Entonces, ¿dónde actúa un medicamento? Muy bien. No ha dicho nada. Bien, doctor. No es que en el receptor. Entonces, una hormona va a actuar en un receptor. Hasta aquí. Antes de eso, si va a actuar en un receptor, entonces, en definiciones, ¿a qué se llama hormona? ¿O cómo entienden ustedes el actuar de esta hormona? Es una molécula, sí, que actúa. ¿Qué hace una hormona cuando llega con ese receptor? Así en términos generales. Va a inhibir Puede activar o inhibir. inhibir. Entonces actúa como un mensajero que puede activar e inhibir. Se dice que una hormona es un segundo mensajero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo actúa un medicamento? De la misma forma, como un mensajero químico que activa o inhibe. Ahí está el término de agonista, antagonista que ya les han enseñado. Por eso es que
Va a ser un poco sencillo lo que van a poder entender en endocrino, solamente que no se vayan a complicar ustedes, ¿listo? Ahora sí ya podemos iniciar. Antes de ver, ¿qué tal un caso clínico de una paciente de sexo femenino? Quiero que me digan diagnósticos diferenciales. Tiene 48 años, es mujer, está justamente, ya no tiene bochornos, no tiene, en este caso ya no tiene lo que son sus ciclos menstruales. ¿Qué es bochorno, doctor? Las molestias picosóticas, de ardor, todo eso, rubor, que le va a dar los bochornos, ¿listo? Luego tiene lo que es la parte, ya no tiene lo que son los ciclos menstruales, está aumentado de peso, empieza a salir de lo que son vellos a nivel de lo que es la parte facial, la piel se le torna más gruesa y la voz se torna más gruesa. ¿Cuál sería su probable diagnóstico principal? Muy bien. Lo principal es el hipotiroidismo. Eso es lo principal. ¿Cuál es la clínica de un paciente hipotiroideo? Es que el metabolismo lento. Empieza a engordar, el metabolismo es lento, por eso aumenta de peso. Y hay otra cosa más que faltaría ahí. Ya no tiene lo que son los ciclos menstruales. Van a ver cómo la glándula tiroides, cuando hablemos, va a interactuar justamente a nivel de lo que la mujer, sobre todo con los ciclos menstruales. Tiene mucha relevancia porque hay un eje. Esto ya les adelanto, se llama eje hipotálamo hipofisiario. Y desde aquí a cualquiera de los seis órganos que van a justamente encontrarse. Hay 6 hormonas en la adenohipófisis y hay 2 hormonas en la neurohipófisis. Eso es pregunta de examen. Si no me creen, ahorita voy a colocar la pregunta. Obviamente ya no se va a repetir. La neuro es la crecimiento. Me van a decir cuál sería el exceso. Se puede repetir, pero voy a modificarla después. Cuidado que lo mismo que han cometido el error con síndrome nefrótico les pase lo mismo. Seguramente. No, yo creo que les va a ir mejor en este. Es más bonito el otro. Les vamos a dar. ¿Cómo estás, Shara? Muy bien, ahora sí. Dice, son hormonas de la hipófisis anterior, escuché, excepto oxitocina, gonadotrofina, TSH, prolactina, leutinizante, ACTH. ¿Cuál sería el excepto? Otra vez. Son hormonas pituitarias o de la hipófisis anterior, excepto oxitocina, TSH, gonadotrofina, prolactina, leutinizante, ACTH. ACTH. O es. ¿Cuál? Oxitocina. Porque la oxitocina eso lo han visto en fisiología. ¿Se acuerdan que han hablado algo que se llamaba los sistemas de retroalimentación? Había un sistema de retroalimentación positiva y había otro que era negativo. Ese es Y positivo. había un ejemplo donde se utilizaba a la oxitocina. ¿Era positivo o negativo? Positivo, porque en el embarazo Porque tiene en el que efecto de la hormona tiene es que seguir. contracción del útero Sí. y su liberación hacía que se aumente y aumente la pare. fuerza de contracción. Entonces era una retroalimentación positiva. ¿Y dónde se encuentra esto? En la neurohipófisis. Hipófisis. Ya saben ahora. Esa es una pregunta. No sé por qué eligen, ¿Y la estaban eligiendo ACTH. ACTH es de la adenohipófisis. Ya está. La de crecimiento es neurona, es la neuro también, ¿verdad, doctor? ¿Cuál? La de crecimiento. La del crecimiento es adenohipófisis. De Adeno. la parte anterior, sí. Juraba que era. Son dos, oxitocina, vasopresina y hay una más, la melanina, que también está en concentraciones. No es su función, se almacena, pero también se va a encontrar ahí. Vayan cesándomelo eso, por favor, para que luego pueda colocar mientras se va regulando. Tener todas las presentaciones y bancos de preguntas en su plataforma.
van a revisarlo, va a haber resúmenes que se los voy a colocar igual, y las clases van a ser más participativas, por favor. No los voy a votar si no participan. Tampoco les voy a poner esa gorrita con orejitas de huevo. Pero sí van a quedar ustedes más si no participan. Yo no. Eso es lo importante. Muy bien, Vamos a participar mucho. las clases van a ser más por casos clínicos. Les conviene, van a aprender, van a perfeccionar. Sí. O sea, van a ser más, por eso va a ser más participativo. Este método de tradicional ya no lo quiero utilizar, quiero utilizar otro tipo de método para que podamos entender. Como é que é a sua musiquinha? Chico, você pode falar uma coisa? Eu também, quando escutei, aí eu fui buscar. Muy bien, vamos a ir viendo rápido algunas pautas. Aquí tenemos lo que va a ser la parte del sistema endocrino. Como pueden observar, dos de las patologías más comunes que van a afectar es el gigantismo y el enanismo. Eso es lo que va a representar a nivel del sistema endocrino. Antes, si se acuerdan, en lo que eran épocas siglo XVIII, siglo XIX, a estas patologías o estos trastornos endocrinos e incluso participaban en los circos. Se los llevaba a la mujer barbuda, a los enanitos, a los que eran grandes, se los llevaba como algo atractivo donde podían justamente observar y ver esos defectos, pero eran defectos hormonales y que se debían en la gran mayoría por tumores que lo vamos a ver. Ya hemos hablado de generalidades. Aquí están todos los órganos endocrinos que justamente hemos ido mencionando. Los más importantes no se van a olvidar, sobre todo los que se van a relacionar con la adeno y la neurohipófisis. Son las más importantes. Ahí están lo que serían 5 grupos justamente de hormonas que van a estar, de los cuales vamos a ir revisando uno por uno. No se preocupen que vamos a ir a ver. Va a haber 3 funciones que se va a dar en la forma de actuar de una hormona. Miren, dice que hay algunos que van a ser, en este caso, endócrinos, parácrinos y autócrinos. Se dice autócrinos cuando una célula genera una hormona para que pueda actuar sobre ella misma. Se dice parácrino cuando el mismo tejido genera una hormona, pero no actúa sobre esas células, sino sobre células vecinas. Pero sigue siendo para él mismo, para el mismo órgano. Y se dice endocrino cuando una glándula, una célula, forma una hormona y esta hormona viaja a través del torrente sanguíneo. Hay un sistema que les han explicado en fisiología al inicio, que es un sistema de regulación. No se preocupen que vamos a ir viendo. Un sistema de regulación. Ese sistema de regulación que vamos a mencionar es justamente el que va a actuar entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión arterial, ¿cuál es el primer mecanismo de defensa del cuerpo? A ver, quisiera que analicen. Porque, ¿qué es lo que pasa en un paciente con hipertensión arterial? Hay un aumento de su presión arterial, ¿verdad? Sí. ¿Esto es bueno o es malo? Malo. ¿Malo en qué pacientes, sobre todo? ¿Cuál, Pedro? ¿Cuál? Uno con que tengan con factores de riesgo, como que fumen mucho, que sea obeso y también en pacientes ancianos. Porque ¿qué puede pasar? Embarazada. Ya, en embarazada es igual. Síndrome, en este caso lo que va a ser la eclampsia que se va a dar ya. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un paciente de unos 65 años con hipertensión, que no esté controlado? Muy bien, los ACVs. Ahí están los accidentes cerebrovasculares. Esto en pacientes mayores, porque los vasos sanguíneos se debilitan. Pero no solamente en ellos. Ahora ha habido casos de pacientes jóvenes, ya que ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fuman? Sean honestos, levanten. Listo, ahí está. Solo cuando hay uno, listo. Pero eso es un factor de riesgo. ¿Cuántos la comida que ustedes ingieren, por ejemplo, es balanceada o es más rica en carbohidratos? Es más rica en carbohidratos. Es más rica en carbohidratos. Ahí ya tenemos un factor de riesgo con el cual se va a asociar a la arteriosclerosis.
La arteriosclerosis afecta a los vasos sanguíneos, hemos visto cómo afecta a nivel renal, y el órgano más susceptible es el cerebro. Con el aumento de la presión arterial se rompe el vaso y ahí está el ACV, el accidente cerebrovascular, que sería hemorragia, ¿no? Otros serían los que han dicho a nivel del infarto que podría tener el paciente por la obesidad, puede infartarse por un trombo. ¿Qué? Sí, tiene que estar, que calcula aquí también está. Ahora, la pregunta era, ¿cómo vamos a regular? Antes de utilizar los medicamentos, el cuerpo actúa. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, el cuerpo, ¿cómo trata de bajar, en este caso, su presión arterial? El primero, el simpático, sí, es por el mecanismo, ¿no? El barro receptor simpático. Muy bien, los primeros que van a estar son en los grandes vasos, que tenemos dos sistemas de regulación, los quimiorreceptores y los barroreceptores. El barroreceptor es cuando se estira, manda un reflejo. ¿Cuál es el reflejo? Muy bien. Tú tienes un paciente con una taquicardia de 230. ¿Es normal tener una frecuencia cardíaca de 230? No. Si no se maneja ese paciente, se puede tener un ACV, por más que sea joven. Y antes de que le den un medicamento, por ahí ustedes no han aprobado fármaco, que están de turno, y no saben qué medicamento utilizar, pero sabes fisiología, ¿qué podrías hacer? Si tu compañero ya lo ha dicho, el barroreceptor va a hacer de que se dé una estimulación vagal, lo cual puede descender la frecuencia cardíaca. Ahora la pregunta es, ¿qué reflejos vagales ustedes conocen? ¿A qué llamamos reflejo vagal? ¿De qué nervio estamos hablando? Del vago, del 10. ¿Qué número de par craneal? 10. Muy bien, 10. ¿Cuál es su otro nombre? Neumogástrico. Muy bien, neumogástrico. ¿Cuáles son sus funciones? Circulación, respiración, digestivo. Ahora, ¿cuál es un reflejo vagal? No, eso no es reflejo vagal. No es. Pero el reflejo vagal es esto. Eso es un reflejo vagal. Cuando ustedes tienen una taquicardia, inspiran, inhalan, exhalan y disminuye su frecuencia cardíaca. Bueno, así se tranquiliza. Pero a tu paciente que está con una frecuencia cardíaca de 230 le vas a decir, inhala, exhala, no va a poder. Así que hay otro que pueden utilizar en la emergencia. El video les voy a mostrar en la práctica. Es algo que les va a salvar la vida a su paciente cuando les llegue con una taquicardia supraventricular. Van a ver que pueden utilizar esto. Yo lo he utilizado en 4 oportunidades. Puedo hablar de esa manera de experiencia que es muy, muy bueno en estos pacientes. Así que, ¿cuál sería? ¿Cuál es un reflejo vagal? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me introduzco el dedo? Muy bien, eso es un reflejo vagal. El vomitar es un reflejo vagal. El hacer la expiración, el soplar, agarran una jeringa de 10 y le piden que sople, trata de soplar, reflejo vagal. Y el que van a ver, y esto se ha visto más que utilizan en Brasil, es el reflejo vagal invertido, donde le piden que sople y le elevan las extremidades inferiores, y van a ver en la práctica cómo la frecuencia cardíaca de esos 200 rápidamente disminuye a 85. 85 no. Es algo que se puede utilizar. Con esto que quiero demostrar que el sistema nervioso está actuando a través de lo que serían estas fibras parasimpáticas para disminuir. Pero eso es la parte nerviosa. ¿Cómo sería la parte endocrina? Cambiamos y modificamos en la parte endocrina. ¿Qué pasa con un paciente que tiene una herida y empieza a sangrar? ¿Qué pasaría ahí? El sistema de Ahí actúa el quimiorreceptor porque las concentraciones de oxígeno están disminuyendo, lo cual, ¿qué va a hacer? Que también se ve un reflejo, pero ya no es vagal. El reflejo es el simpático, el cual lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca, pero solo cómo actúa a nivel endocrino. ¿Cuál es la hormona que se libera? La adrenalina. ¿Y la adrenalina qué va a hacer? Que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo hace? A través del estímulo nervioso. Aquí está cómo el sistema endocrino y el sistema nervioso ambos actúan. Eso no pueden olvidarse. Eso es muy importante que recuerden. ¿Bien? Muy bien, voy a volver a enfocar. Vamos a quedar justamente ahí. Vamos a volver a hacer carga para que vayamos interactuando de igual forma. Volvemos. Venimos a las células que están justamente, miren, aquí están.
Somatotropa, lactotropa, corticotropa, tirotropas, gonadotropas. Esta va a secretar 2 hormonas. En total, ¿cuántos son? 6. Sí. ¿Cuántos tipos de células hay en la adenohipófisis? 5. Somatotropa, ¿cuál es? La hormona de crecimiento. Excelente, hormona del crecimiento. Muy bien. Lactotropa, La, prolactina. ¿Cuándo se ve esta hormona? la leche cuando está La lactancia amamantando. materna. ¿Sería coherente que una mujer que no tiene hijo empiece a producir leche? No, No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué podríamos sospechar si hay leche? Pero no tiene hijo. justamente es Claro que hay un estímulo de esta hormona, pero ¿por qué? Si no es contraproducente. Muy bien, tumores. Aquí es donde vamos a ver más tumores. ¿Listo? En los anteriores hemos hablado de cosas que sucedían, ahora sí vamos a ver puro tumores. Ahora les va a gustar más porque patología se caracteriza por las neoplasias, ¿no? Entonces vamos a ver. Corticotropa, la corticotropina, la tirotropa. ¿Cuál? La tirotropa. ¿Cuál? tiroestimulante. Muy bien. Aquí pero es la liberadora, la TSH. Porque la T3 y la T4, ¿dónde están? En En la el órgano, tiroides. en la tiroides. Aquí está una estructura celular, miren, con grupos celulares que son justamente los tipos celulares que van a ver. Su función de la adenohipófisis no son testículos, es la adenohipófisis por si acaso. Parece, pero no es. ¿Bien? ¿Dónde actúa? La hormona del crecimiento en los huesos, pero no solamente en los huesos. O sea, la característica es que a los huesos le va a hacer que justamente puedan empezar a desarrollarse o a crecer, ¿no? ¿A dónde más? La glándula mamaria, ¿para qué? Para la leche. Lo que va a hacer la glándula tiroides, ¿para qué? Para el metabolismo. A nivel de lo que va a ser la corticotropa, a nivel de lo que son los riñones o la glándula suprarrenal sobre todo, y luego las gonadotropas en el varón, en los testículos, en la mujer, en los ovarios. Ahí está toda la función fisiológica que estamos mencionando. Bien, vamos a colocar estas 3 imágenes y vamos a hablar mientras va cargando. Tenemos el hiperpituitarismo, hipopituitarismo y efecto de masa local. Muy bien, ahí lo voy a dejar y vamos a hablar de esos dos. ¿Qué le entienden al término hiper? Mayor aumento. Que hay algo que está aumentando. Si dice hiperpituitarismo, la pituitaria es también la hipófisis con su pituitaria. ¿Y cuál es su función de la hipófisis? ¿Cuál era la función? En sí, la síntesis de esas 6 hormonas, ¿verdad? Sí, Vamos a colocar. síntesis. ¿Cuáles eran? Las hormonas, gonadotropas, ¿Recuerdan cuáles son? somatotropas, gonadotropas, Esas son las células. Las células, somatotropa, gonadotropa, lactotropa, eso lo está mencionando muy bien. Y las hormonas, si quieren, prolactina, de crecimiento, la LSH, muy bien. Folículo estimulante, la leonizante. ¿Otro? No, TSH. es TSH, Y ACTH. ACTH. Listo, ahí están las 6. Ya está, la prolactina. Entonces ya sabemos que va justamente así. El término hiper sería que aumenta la producción de estas hormonas. Creo que no está cargando, se va a apagar. Sí, claro. Debería estar. Ya va a cargar. Ahora sí. Dentro de lo que es la producción de las hormonas, esos 3 términos, sobre todo, el hiper, no es COVID. Dentro de lo que es el hiper, entonces va a haber un aumento de la producción. Aquí ya les adelanto, jóvenes, algo muy importante en los casos clínicos. Los casos clínicos de endocrino son sencillos de poder resolverlos solamente con laboratorio y tomografía. Esos 2 son los exámenes que van a necesitar. ¿Listo? Si quieren, pueden pedir directamente la hormona que está, o sea, del órgano que está afectado. Si tu paciente es femenino, está gordita, tiene tal vez no 50, tiene 38 años, ¿qué hormonas le pediría? La tiroides. Muy bien, le pediría la tiroides, ¿qué más? ¿Solo la T3 y T4? No, ¿Cuál es el otro trastorno que haría que una mujer también pueda engordar? No solamente este, ¿cuál es el otro? ¿Cuál? ¿Cuáles son?
Puede ser la de Por ejemplo, crecimiento. dentro de lo que es una planificación familiar se utilizan hormonas. Ujú. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de las hormonas? ¿Cuál? Aumento de peso. Sí. Por eso las mujeres no quieren utilizar los anticonceptivos orales. Prefieren la T de cobre porque lo que hace es los anticonceptivos orales aumentan su concentración y bloquean su función, lo cual no permite que se dé la implantación. Entonces, ahí estaría que también tendrían que ver la folícula estimulante, la leutinizante, también tendrían que solicitar en una paciente que esté justamente con obesidad. Bien, ahora alguien habló del síndrome metabólico. El síndrome metabólico, de igual forma, tienes que ver si son los órganos endocrinos o, en este caso, fuera otro el sistema que está afectando, que tiene relación con el cortisol. Para estar ahorrándonos, no estar pidiendo esto por separado, luego estar pidiendo de la hipófisis, todo, lo que pueden solicitar se conoce como perfil endocrino. El perfil endocrino más su diagnóstico, lo que va a hacer es que ustedes puedan tener resultados de ese órgano, pero de todas las hormonas que están actuando. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Por qué quiero que entiendan esto? Este órgano libera 6 hormonas, pero estas hormonas funcionan o actúan, hemos dicho, en otro órgano. Por ejemplo, vamos a colocar a nivel de lo que sería el hueso, la hormona del crecimiento. En este caso, la hormona del crecimiento actúa aquí para que esto se pueda desarrollar. Pero, ¿qué pasa cuando actúa a nivel de lo que es el testículo, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí con la hormona de la gonadotropa que va a actuar a nivel del testículo? ¿Cuál es la función del testículo? ¿Qué hormona libera? ¿O qué hormona forma? ¿Cuál? Ahí está. Entonces va a formar o va a liberar otra hormona y estamos viendo que esta hormona hacía que a este órgano vuelva a actuar para liberar otra hormona. Lo mismo pasa con la glándula tiroides. Con la glándula tiroides, la TSH lo que va a hacer es, viene acá, estimula, ¿para qué? Para que se liberen el 3 y el 4. Ahí está el resultado. ¿Bien? Ahora decía, en este caso, el hiperpituitarismo. Significa que las cantidades de hormonas que se secretan aquí aumentan y van a actuar en esos 6 órganos que hemos mencionado, pero no siempre cumple esa función. Por lo general, solamente una de las 6 es la que se produce en mayor cantidad. ¿A qué quiero llegar? Un paciente puede ser que crezca, que sea muy delgado, que tenga un bocio en la parte del cuello o una masa en su cuello, que tenga características femeninas y ¿qué más podemos mencionar? Y que tenga intolerancia al calor. ¿Cuáles serían sus probables diagnósticos? Es alto, delgado, no quiere estar en el sol, tiene características femeninas. ¿Cuál sería su probable diagnóstico? Es que cuando empezaste parecía hipertiroidismo. ¿Está bien? ¿Qué parece? Hipertiroidismo. ¿Qué cosas te orientan al hipertiroidismo? Es justamente ser flaco. Muy bien, flaco y que no tolera el sol. Exacto. Y si está grande, ¿qué sería? Crecimiento. Gigantismo. Ahí vemos que hay 2. Tiene características femeninas. Ahí ya entra con las hormonas más femeninas. No, claro. Pero estamos hablando, no les he dicho la edad. Sí. Si su paciente tiene 16 años y es altote, ahí sí. Porque ¿hasta qué edad crece una persona? ¿Hasta qué edad? Se dice hasta los 18 en el sexo masculino y en el femenino hasta los 22, 21, aproximadamente. ¿Bien? Pero actúa a nivel de lo que se ve. No hay una edad específica, solamente se ve una relación hasta cuándo se da su máximo tiempo. A lo que quiero llegar es que, miren, no le pueden colocar gigantismo, hipertiroidismo, en este caso, síndrome de no le van a poder colocar los 3 diagnósticos. ¿Cuál sería el más evidente? Que este órgano está produciendo todas las hormonas y lo está afectando. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál sería? Hiperpituitarismo, porque está produciendo las 6 hormonas y le está provocando 6 patologías a su paciente. ¿Se dan cuenta? Solamente eso quiero que entiendan. Otra forma, esa es la principal forma de presentación. Son pacientes que van a ser delgados o son pacientes que son enanitos, gorditos y no toleran el frío.
¿Cuál sería el diagnóstico? Ahí sería, por ejemplo, hipotiroidismo más enanismo, pero como vemos que hay dos órganos que están actuando, sería hipopituitarismo. Listo. Ahora hay uno más. Eso eran los dos que hemos visto y había un tercero que decía efecto masa. El efecto masa, jóvenes, por ejemplo, ¿qué le pedirían ustedes si sus hermanitos, uno, tal vez algún primo, algún compañero, incluso en esta edad, ustedes son jóvenes, que se presentan muy a menudo a esta edad, empiezan a tener dolor de cabeza, visión borrosa, ese dolor de cabeza empieza a aumentar, la visión, ya hay visión doble. ¿Qué es lo que le aconsejarían ustedes? Lo principal. Muy bien, lo primero que le van a decir es que vaya al oftalmólogo. Va al oftalmólogo, hace una acomodación, bien, está mejor, la visión mejora, el dolor de cabeza desaparece, pasa un tiempo y otra vez, a pesar de que ya tiene lo que es un lente, aumenta la visión, o sea, no puede acomodar bien y el dolor de cabeza empieza a aumentar más. Y siente como que hay algo en la cabeza que le está oprimiendo. ¿Cuál? La hipertensión craneana, si fuera joven como ustedes, es menos probable, casi poco probable que sea hipertensión, pero podría ser una opción, un diagnóstico diferencial. Le tomamos la presión y te cuento que está normal. No, también se relacionaría con lo que menciona tu compañero para que aumente la presión craneana, pero no. ¿Qué le pediría? Mucho estrés, ya, también puede ser. Le va mal en patología, farmacia más. ¿Qué le pedirían en el examen? Ya le han mandado al oftalmólogo y les resulta que no, que está todo bien, o sea, le ha hecho una medición, pero a pesar de eso, pasó un mes y está empeorando otra vez el cuadro. No debería ser así. Entonces, ¿qué examen le pediría? Muy bien. En la tomografía tú observas que en la parte de la hipófisis hay una masa de color blanca, lo cual está comprimiendo. Eso se llama el efecto masa. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver este efecto masa con el problema visual? Al que me dice esto, nervio óptico, está apretando el nervio óptico. Levante la mano. Nervio óptico, lo Muy está. bien, lo que pasa es, otra persona, ya no por 5, por 3 para la práctica. ¿Cómo se llama ese elemento anatómico? Ya te he dicho que es el nervio óptico que está afectado. ¿Cuál? No. ¿Qué más? Muy bien, se acuerda el trabajo. El nervio óptico es el segundo par craneal. Lo que va a pasar que es que el elemento, el quiasma óptico, está aquí adelante, la hipófisis está aquí atrás, el tumor crece y aprieta el quiasma óptico. Y es por eso los problemas visuales. No tenía nada que ver las alteraciones a ese nivel del globo ocular. Por eso, a pesar de que va al oftalmólogo, y es uno de los problemas muy comunes que se ven, o sea, ustedes tienen molestias y están yendo al oftalmólogo. Lo regula, muy bien, todo tranquilo. Pero luego empieza a empeorar, panchas una tomografía y diagnóstico tumor. Ahora la pregunta es, si hemos dicho que el hiperpituitarismo, que era un tumor provocado un aumento de las hormonas, el hipopituitarismo es otro tumor que disminuye las concentraciones. De todas. ¿Qué pasaría con esto de efecto masa? También es un tumor, pero que no cumple ninguna función. No produce ni hormonas, no produce en mucha cantidad, ni tampoco hay una disminución de hormonas. Solamente está creciendo. Esas son las 3 presentaciones de los tumores en la hipófisis. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. No hay ninguna duda, porque voy a colocar, por eso ya tendría que estar claro ese tema, porque es clave. Hay un examen que es más específico para los tumores endocrinos, porque han debido ver hasta lo que es en las películas, toman una imagen y cuando quieren ver si es un tumor, en las imágenes que muestran se ve de un color azul, rojo, y lo que se quiere ver es si funciona. Si funciona es rojo, si no tiene actividad está azul. Entonces, ¿cuál es ese examen que les va a dar esos colores? Ese es el examen ideal para los tumores, sobre todo. La tomografía solamente te dice que es una masa. La resonancia magnética les va a avisar si ese órgano tiene actividad. Si tiene actividad, genera calor de color rojo.
Si no tiene actividad, va a ser azul. Ahora, en la tomografía solamente puedo observar que hay una masa, que puede ser hiperpituitarismo o puede ser hipopituitarismo. El que te da la clave es la resonancia magnética. Le pides resonancia magnética, es grande y es de color azul. Significa que no está funcionando. Así de fácil les va a ir. ¿Bien? Listo. Doctor, me dijo algo, si en este caso se va a necesitar una cirugía, tratamiento Todo. único. Todos los tumores son quirúrgicos, pero es muy difícil. En Bolivia al menos no. Muy pocos. Llegar a la hiposis, ¿por dónde llegarían? Porque ¿dónde está? Está en lo que es, en qué parte se encuentra la hiposis. Esa es pregunta igual. ¿Quién levanta la mano? Muy bien, ya se acuerda después. En la silla turca se encuentra la hiposis. Allí cerquita del hipotálamo. Muy bien, en la silla turca se encuentra, pero ¿cómo podríamos llegar a la silla turca? ¿Por dónde? Por la nariz. Por la nariz. La cirugía es por acá, se ingresa porque se encuentra el seno esfenoidal, atravesamos el seno esfenoidal y ahí está la hiposis. Pero es muy difícil. Necesitas instrumentales bien finos, algo que te pueda permitir tener una acción. No es fácil. Aquí en Bolivia no lo tenemos. Su hermana hizo en Brasil, doctor, ¿Cuál? un quiste que tenía. Estaba más o menos cerca de, no era no cerebro, estaba entre la arena y luego hay que hacer la nariz. Por el máximo. En Brasil tiene todo. Aquí no te van a hacer así. Eso tienen que agradecer. Obviamente, luego los que salgan a hacer su especialidad, busquen lugares donde hay material o el insumo y los pacientes. Aquí hay pacientes, lo que no hay es insumos. Es el problema. Los hospitales no están bien equipados. Voy a mostrarles un cuadrito. Vamos a ver justamente ese cuadro para que puedan observar sobre todo toda la función que va a cumplir. Acabar esta primera parte, que es muy sencillo, yo creo que ya han comprendido muy bien. Así que me imagino que van a poder resolver este caso clínico. Este también era del examen. Les dice que es una paciente de sexo femenino. 25 años. Van a escuchar las manifestaciones que tiene. Ha observado, dice, una secreción mamaria durante el último mes. No está dando lactancia materna, no ha tenido gestaciones previas, está sin menstruación desde hace 5 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones. En la resonancia magnética se muestra una masa de 0.7 centímetros en la silla turca. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Y luego les digo cuál es la pregunta. Hiperpituitarismo. Uno sería hiperpituitarismo. Muy bien, no me parece mal. Hiperpituitarismo. El otro, Es el efecto masa, cuando la masa pero el está... efecto masa es algo que no quiero que se confunda. El hiperpituitarismo puede producir en aumento a las 6 o a 1 solo de las hormonas, en alta cantidad. Ya. El hipo no produce nada. Pero tiene pues la poco. masa. ¿Bien? Y el efecto masa solamente crece, no tiene nada de alteración. Por eso les decía, cuando uno tiene un paciente así, solamente le duele la cabeza, no tiene nada más. Le duele la cabeza y tiene alteraciones visuales. Y no tiene ninguno, No tiene ni hipo ni hiper. Exacto, no tiene ni hipo ni hiper. Eso es efecto masa, porque solo la masa crece y comprime y produce problemas visuales.
A eso se conoce efecto masa. ¿Bien? Perfecto. No se olviden eso. Pero la pregunta es, ¿cuál era la hormona? Porque aquí su paciente tiene 25 años y está produciendo leche y no tiene menstruación. ¿Cuál? Una es la Muy bien, la prolactina. prolactina. Sí. Lo único que van a hacer es colocarlo en término normal, prolactin, no. Así se llama. Así de fácil. En lo que es el efecto masa, ¿siempre va a ser solo problemas ópticos o va a tener futuro? Es fácil. Si tu paciente empieza a crecer y luego tiene trastornos visuales, es un hiper, donde el órgano está creciendo, también tiene efecto masa, pero con producción de hormonas. Pero hablamos de efecto masa cuando no tiene función endocrina. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. El paciente solamente tiene trastornos por el órgano que está, en este caso por el nervio que está cerca, le provoca y lo está comprimiendo. Y ahí están los trastornos visuales. Pero endocrinamente no está nada alterado. Eso ténganlo en cuenta, porque así como ustedes, muchos colegas cometen errores. Esto, por ejemplo, nosotros, de igual forma como ustedes, dentro de nuestra formación, lo primero que recomendamos a un paciente, sobre todo cuando es niño y tiene alteraciones visuales, se empieza a agarrar así la frente. Y han debido ver que hay muchos. Se empiezan a agarrar y lo primero que le dicen, llevar al oftalmólogo. Esa es la respuesta. Pero no se pone a considerar qué tal hay algo que está afectando, porque el que se agarre así no es sinónimo de diplopía, etcétera, no, es justamente otro la alteración. Es algo que le está comprimiendo y que le provoca dolor, por eso es que se pone la mano en la frente. Ahí tengan mucho cuidado y tengan en cuenta como diagnóstico diferencial, en este caso, el efecto masa o tumores dentro de lo que es el cráneo, ¿no? Tenganlo solamente, por lo menos, como en este caso, un diagnóstico diferencial. Si van al oftalmólogo y dicen que está todo bien, el siguiente paso, ¿qué examen sería? Sí, sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si va a oftalmólogo y no Y todo hay está nada bien, sí. endocrino, Pero ¿qué examen le podrías pedir? ¿Cuál sería el siguiente? Tomografía. No le pidas hormonas, porque si no está nada alterado, sí. entonces sería tomografía. Tomografía. Pero ¿qué tal? Le ves la cabeza y para su edad tiene una talla de unos 10 a 15 centímetros más de lo normal. Entonces, Ahí le pides hay hormonas de crecimiento. más tomografía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. ¿Listo? Han debido ver que la tablita de los niños, no sé si han visto los cartones de los niños, en la parte de atrás hay unas tablas, hay unas líneas. ¿Eso para qué es? Para medir el peso y la talla. Si su peso, por ejemplo, fuera más de lo normal, está con obesidad. Esa obesidad, ¿a qué se puede deber? A un síndrome metabólico. Ahí, por ejemplo. Si su talla está más por encima del percentil normal, gigantismo. Si está por debajo, gigantismo. Así de fácil sería. ¿Se dan cuenta? Pediatría es fácil para este caso. Para mí. Allá, estábamos en esto. Entonces, uno sería hiper y el otro es prolactinoma. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? ¿Es hiperpituitarismo o prolactinoma? Es prolactinoma. Porque el hiperpituitarismo, más que todo, se va a relacionar con la hormona del crecimiento. ¿Listo? A eso llamamos con hiperpituitarismo. Pero también se le conoce como gigantismo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué es prolactinoma? Por la clínica, la manifestación que dice, produce mucha leche. Ahora la pregunta del examen dice, ¿cuál, les voy a dar alternativas, cuál de las siguientes complicaciones es más probable que sufra este paciente? Primero, acromegalia. Segundo, síndrome de Cushing. Tercero, hipertiroidismo. Cuarto, hipotiroidismo. 5, infertilidad. 6, disfunción neurológica. Otra vez. 1, acromegalia. 2, enfermedad de Cushing. 3, hipertiroidismo. 4, hipotiroidismo. 5, infertilidad. 6, disfunción neurológica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? ¿Quiénes dicen infertilidad? A ver, levanten la mano.
¿Quiénes dicen otra cosa? ¿Pero cuál? ¿Quiénes dicen disfunción neurológica? Uno, dos, tres, ya. ¿Por qué infertilidad? ¿Qué es lo que hace que no menstrue? Es por eso que yo confundí que podría ser otra más hormona que podría entrar a la luteinizante de la folículo por cuenta de que no está menstruando, porque ¿cómo que la prolactina podría actuar en Ahora ese la pregunta punto? es, ¿algunos de ustedes ha tenido una pariente que se ha embarazado? ¿Ha tenido primitos, hermanitos? Ya. ¿Le han acompañado al médico en alguna vez y han escuchado que le tiene que dar el pecho por 6 meses? Sí, sí. ¿Cuál es el objetivo de darle el pecho por 6 meses? Aparte de las defensas para el niño, para la mamá. Para la mamá, ayudar el útero a volver a su lugar, ayudar a la mamá, es volver a la, en resumen sería volver a la fisiología Ya. normal del cuerpo de la mujer. Muy bien. ¿Y qué más? Evitar, eso se llama periodo intergenésico corto. Ujú. Eso se llama. Cuando se vuelve a embarazar en menos de 2 años, se Sí. dice periodo intergenésico corto. Porque ahí el útero todavía no, fisiológicamente no volvió a en este caso, a su estructura normal y puede comprometerse. El siguiente embarazo tiene que ser, si ha sido cesárea, el siguiente embarazo también va a ser cesárea, pero se puede comprometer mucho. Por eso es muy importante preguntar. Y aquí actúa la lactancia materna. Se le dice a la ama que solamente por 6 meses, exclusivamente, le dé la leche. Y no puede utilizar ningún método positivo porque es un método natural. La prolactina, ¿qué hace? Cuando la prolactina se estimula, en este caso, cuando abre la prolactina, actúa a nivel de lo que va a ser el útero, con las otras 2 hormonas donde las bloquea y no hay superior menstrual. Eso se ha visto. Ahora, eso es uno, pero para aquellos que les gusta investigar, yo lo investigaba en honor a la ciencia. Les voy a explicar cómo. Yo sí he experimentado. Ahorita les voy a explicar el experimento. Vamos a ver si van a entender. Hay un estudio que dice que el estímulo mecánico puede hacer de que se libere las hormonas y se demuestra de la siguiente forma. ¿Quién ha ido a atender alguna vez un parto? ¿Quién ha visto en las películas o la tele? ¿Han visto que agarran la pancita y empiezan a rascar? ¿No han visto? No. Cuando vayan van a poder observar. Es un estímulo en el cual es mecánico porque al rascar la pancita, ojo, si ustedes tienen a una prima que está embarazada, no le van a rascar su pancita para hacer la prueba. Ahí está lo que es la forma experimental, pero sí funciona. Si quieren hagan la prueba, pero estén cerca del hospital por si acaso. Y si ustedes les rascan la pancita, lo que provoca son contracciones uterinas. Esos son los reflejos de Ferguson. Hay reflejos de Ferguson 1 y Ferguson 2. Cuando se les rasca, lo que se está haciendo es que se estira y se tensa, y ese grado de estirarse hace que se libere la oxitocina. Entonces, ahí está uno. El otro es con la lactancia. Cuando el niño succiona y no hay leche, por ejemplo, y está succionando, ese reflejo mecánico llega a la hipófisis y ¿qué libera? Prolactina. ¿Para qué? Para que esto baje y luego se produzca leche. Ahora sí el experimento. Ya saben cuál es el experimento. Si luego, si les llega a la consulta paciente de 25 años o menos de 25 años, preocupada o asustada porque ha empezado a tener secreción de leche y no tiene hijos y se asusta, lo que se puede sospechar es tumor, ¿sí? No está mal. Pero para descartar, ¿qué le preguntarían? Novio. Sí, Pero, actividad sexual. Eso. ¿Ha tenido relaciones sexuales últimamente? Y te dirá sí. No le vas a preguntar Pero, el tipo. exacto. La forma. Pero el hecho de que te diga sí, por eso les digo que ustedes experimentan de todo. Puede ser que sea, pero sí, es que es muy lógico. Ojo que es muy lógico. Sí. Si el niño lacta y no hay leche, y las mamás dicen eso, no tengo leche. Han de escuchar que sí, miren, no tengo leche, no tengo leche. Y por eso no le quieren dar. Ahora miren que por endocrino están aprendiendo que el estímulo mecánico, por eso tiene que darle sí o sí. Eso de que vaya a tomar caldo de nariz de vaca, después, ¿qué más les da? Uno eso le dan, otro ¿qué es?
Creo que es pata de vaca, no sé, hay algo que les dicen que tomen, sí, les dicen que tomen, para que se produzca leche. ¿Han debido escuchar o no? Eso les dicen que tomen, pero no tiene ningún efecto, no tiene ningún efecto. El efecto es que el niño chupe hasta que se produzca la leche, nada más. Ahora, si el niño no puede, para eso está el esposo. Se hace la vida. Pero van haciendo la lista, por favor. Yo creo que no vamos a entender mucho. Entonces, la respuesta es infertilidad. Dentro de lo que es la parte del reflejo, no va a ser que vuelva el ciclo menstrual, por eso no hay menstruación. Muchas gracias. Pero pregunten si hay actividad. Si les dice que no hay actividad sexual, la respuesta es tumor y prolactinoma. Así de fácil y sencillo. Pero si hay actividad, por si acaso una prueba de embarazo, uno, para descartar un probable embarazo. Y segundo, ver justamente si hay actividad sexual constante, que puede ser. ¿Bien? Preguntas hasta aquí, que no está tan difícil. Entonces no les va a gustar. Van a ver. Yo lo único que les voy a pedir, por favor, para la teoría y para la práctica, el día de mañana voy a actualizar toda la plataforma. Les voy a subir los exámenes pasados, les voy a subir los resúmenes que tengo y las diapositivas más. Revísenlo para que cuando vengan trabajemos con casos clínicos. Porque solamente así, si les voy a leer lo que dice la diapositiva, nunca van a entender. Y endocrino son patologías constantes que van a ver en la clínica. ¿Listo? Ya, doctor. Háganme la lista, por favor. ¿Se terminó? Sí.